Buenas noches, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias en una jornada fría en la capital. ¿Cómo andas, Natalia? Martín? Todo bien por aquí, esperemos que ustedes estén bien. Tenemos 90 minutos de información por delante y hoy empezamos actualizando las repercusiones del tema que era noticia ayer a esta hora, aunque mucha cosa muy pesada que ocurrió en el Parlamento todavía en ese momento no había pasado. Seguimos poniendo el foco ahí. Sí. La bancada del Senado del Frente Amplio evalúa aplicar el artículo 115 de la Constitución contra el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, según dijo a MBD Noticias el senador oficialista Daniel Cayani. Dicha disposición prevé, entre otras sanciones, la suspensión y hasta la expulsión de integrantes del Parlamento por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones. Ocurre que justamente el tema de ayer que sigue presente era la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, por la compra de la estancia María Dolores, interpelación que fue suspendida en la madrugada por desorden, luego de que da Silva dirigiera un insulto homofóbico a Viera en respuesta a que este lo asoció a la estafa de Conexión Ganadera. Este jueves, Viera dijo que el senador del Partido Nacional cometió un delito de odio y da Silva justificó su reacción asegurando que fue difamado. Bien, tendremos amplio desarrollo de esta información con distintas reacciones sobre la interpelación de ayer, pero hay mucho más. Vamos a repasar ya mismo los titulares. Se presentó el Consejo de Industria, un espacio de articulación, diálogo y construcción colectiva. Según dijo la ministra Fernanda Cardona, sus núcleos productivos reunirán a distintos actores del entramado industrial nacional. En la columna de Economía, Germán de Agosto analizará la aprobación del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establece una serie de descuentos y exoneraciones fiscales para atender la diferencia cambiaria con los comercios establecidos en los departamentos de frontera. La directora de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social, Valentina Perrota, destacó el rol que cumple Uruguay en la región por la implementación del sistema de cuidados y sostuvo que el financiamiento es uno de los ejes centrales para que los cuidados sean un derecho humano universal. La unidad Bienes Muebles de la Intendencia de Montevideo va a realizar un remate abierto a todo público a partir de este sábado. En el marco de la celebración de los 200 años de la Declaratoria de la Independencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores difundirá este 25 de agosto en todas las embajadas uruguayas un concierto que grabó Rubén Rada. Con varios temas en agenda y con la guerra en Ucrania como asunto central, Estados Unidos y Rusia ultiman los detalles para la cumbre de este viernes en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin. En Argentina, el escándalo por la distribución de fentanilo contaminado en cientos de hospitales del país dejó un saldo de 96 muertos y 45.000 pacientes afectados. Los dueños de 2 laboratorios están en la mira de la justicia. Aquí TV Ciudad, esto incluye a sus dispositivos porque nos pueden seguir diariamente a través de la web tvciudad.ui y también a través del canal de TV Ciudad en YouTube y nos pueden escuchar mediante Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y cercanías. Es la radio de la Universidad de la República que también se puede escuchar por su web uniradio.edu.uy. Ahora sigue Natalia porque va surgiendo información desde los móviles. Sí, vamos en primer lugar al contacto con Martín Duarte, que nos habla de las repercusiones de esta interpelación en las que estuvo ayer durante toda la jornada. Martín, repercusiones, adelante. Natalia, Martín, buenas tardes para ustedes. Sí, ha habido muchas derivaciones a partir de lo que fue y la forma en que termina suspendiéndose la primera interpelación. Como bien ustedes decían, algunas reacciones desde el oficialismo que están evaluando algunas acciones, pero también reacciones desde la oposición, en particular de algunos legisladores que se han expresado a sus cuentas de X. Uno de ellos fue el diputado colorado Felipe Schipani, que entre algunos calificativos utilizó el de vergüenza a la hora de referirse cómo se cerró la jornada de ayer en la Cámara de Senadores. Vamos a estar conversando con él en algunos minutos y también de cómo se definió una comisión preinvestigadora para continuar el análisis de la compra del campo de María Dolores por parte de Colonización, donde hubo quizás algún cortocircuito en la interna del propio Partido Colorado. Estaremos hablando de estos temas. Hoy es 14 de agosto, Día de los Mártires Estudiantiles y una tradicional marcha que parte de la Universidad de la República, allí de la Explanada. Diego, adelante. Sí,
Sí, ¿qué tal, Natalia? Martín, buenas tardes para todas y todos. Así es, 14 de agosto, Día de los Mártires Estudiantiles, donde se recuerda el asesinato de los 3 primeros mártires estudiantiles, Liber Arce, Hugo de los Santos y Susana Pintos. Así que hay actividades aquí en la explanada de la universidad, recordando esa fecha, pero también pidiendo por más presupuesto para la educación. Ampliamos en minutos. Otro asunto, Juan Pablo Delgado, diputado nacionalista por el departamento de Canelones, expresó conformidad con las explicaciones que se dieron en el Parlamento por parte de autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial con respecto a los cambios que se proyectan en la denominada Ley de Vivienda Promovida, cambios que, según la ministra Tamara Paseiro, están orientados a captar, a que esta, digamos, normativa a futuro capte, abarque a la población con menos recursos. Para nosotros es importante el atender a la población de ingresos medios y medios bajos, que es el objetivo central del Ministerio de Vivienda, y a través de la ley promovida entre todos es lo que vamos a hacer. Se reafirma que el programa Entre Todos que se había generado en el gobierno anterior focalizaba en esa población. Se va a agarrar un buen instrumento y se va a potenciar y se va a mejorar. Comenzamos el desarrollo de la información. Les contamos que la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, anunció la creación de un registro único de trabajadoras y trabajadores de la industria para conocer la realidad de la mano de obra excedentaria, perfiles, áreas de trabajo y distribución territorial que faciliten la reinserción en nuevos proyectos productivos. Esa fue una de las líneas acordadas en la primera sesión del Consejo de Industria, que, como decíamos, por primera vez entró en funciones, que se propone desarrollar una estrategia de desarrollo, valga la redundancia, industrial hacia el año 2050 y que tiene participación del movimiento sindical, cámaras empresariales y la academia. Un registro de trabajadores en todo el Uruguay con perfiles de cuál es su formación, de cuál era su área de trabajo, y también sabiendo cuántas mujeres y franjas etarias están en ese registro de trabajadores, para tener una realidad conocida de las problemáticas que nos generan determinados cierres, determinadas industrias que están en problemas, y que realmente cuando el gobierno tenga que tomar decisiones de otros proyectos, sepa que cuenta con esos trabajadores para esa realidad primera, obviamente también considerando territorio. La ministra Cardona informó que la Embajada de España transmitió a la cartera la preocupación por la situación de la pesca. Ante el reclamo del PIT-CNT de una revisión de los permisos y subvenciones a las empresas del sector, Cardona dijo que se mantiene toda la ayuda apostando al diálogo. En este momento no hay ninguna definición en el sentido de tomar una decisión que vaya en contra de ayudar a la pesca, ¿no? Se imaginarán que no es la realidad. De hecho, el gobierno ha dado muchas señales desde hace muchísimos años, desde el punto de vista de las empresas públicas, de las tarifas públicas, desde el punto de vista de cronogramas de pago con el BPS, es decir, eso está sobre la mesa y no se ha tomado una decisión. Al contrario, lo que estamos intentando justamente es que las partes continúen conversando. Ahora pasamos al tema mencionado en la portada, porque el llamado a sala, o sea, la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, por la compra de la estancia María Dolores, fue suspendida por desorden durante la madrugada, cuando empezaba esta jornada, luego de una acusación del senador frente amplista Nicolás Viera a su par nacionalista Sebastián da Silva, y un insulto de este en reacción a esa acusación. El oficialismo respaldó al ministro, mientras que la oposición anunció la creación de una comisión investigadora y cuestionó que no se respondieran las preguntas planteadas. Y da Silva nos mostró el plano precioso, colorido. Dedicó minutos enteros a hablar del beneficio que le acarrea al privado vecino en comprar el campo, pero resulta que no es beneficioso para que lo compre el Estado. Sí para el privado, pero no para el Estado. Y seguramente algún amigo de da Silva, de su sindicato inmobiliario rural, debe haber perdido alguna comisión. Y eso también es parte de los intereses cruzados que este Parlamento tiene para discutir. Y además, ¿quién interpela, señor presidente? Lamento que circunstancialmente no esté en sala, porque se lo digo donde cuadre. La interpelación cayó en el barro
porque el estilo es el de Da Silva. El estilo es la bajeza, el insulto de Twitter, el insulto en sala, que la gallina bataraza, que el santo al Pepe, todas esas barbaridades que por suerte me está mirando acá a pocos metros, es lo que dice el senador que le recomendó a una cantidad enorme de uruguayos que invirtieran en Conexión Ganadera. No soy atrevido, vaya y se sienta allá. Sí, lo felicito, lo felicito. Es el mismo senador, espero que me descuente, que me sume después los minutos, presidente. Es el mismo senador que anduvo micrófono por micrófono recomendándole a los uruguayos que era un excelente negocio invertir en Conexión Ganadera. Todos con las Ferrari ruedas para arriba. Así quedaron, así quedaron. Pero además, señor presidente, de ser parte de la mayor estafa a los uruguayos que ha dado este país, como es Conexión Ganadera. Eso no se lo permito. Déjalo hablar, hermano. No me agravie de esa forma. Anótese y me contesta. Anótese y me contesta. Y ese dedo a mí no me lo pone. Vaya y se anota. Anótese. Váyase. Es un atrevido. Atrevido. Vamos a suspender. Bueno. Vamos a suspender la sesión. Vamos a suspender la sesión. Vamos a suspender la sesión. Y las bancadas del Partido Nacional y el Partido Colorado emitieron un comunicado tras la suspensión de la sesión, como veíamos recién, de esta interpelación, en el que expresan su más enérgico rechazo a la conducta del senador Viera y justifican la reacción de su par Da Silva. Consideran que Viera incurrió en una provocación directa que generó la reacción del senador Da Silva, alterando el normal desarrollo de la interpelación que se llevaba adelante en el Senado. El comunicado dice que como consecuencia de estos hechos el Frente Amplio resolvió levantar la sesión impidiendo que se votara la moción opositora que proponía declarar insatisfactorias las explicaciones del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati. Según el texto redactado por las bancadas de los partidos Nacional y Colorado, la decisión de levantar la sesión no se ajusta a los antecedentes y a las prácticas históricas del Senado, que, textuales palabras, siempre ha sabido dirimir sus diferencias manteniendo el funcionamiento parlamentario y la votación de los asuntos en el orden del día. Y el senador Nicolás Viera del Frente Amplio no descarta iniciar acciones penales contra el senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, por considerar que cometió un delito de odio en su perjuicio en base a los insultos que le propinó. Sí, insultos en este caso homofóbicos. Viera enfatizó que no ha recibido las disculpas de Da Silva y que tampoco las acepta y cuestionó la actitud de las bancadas Blanca y Colorada que a su juicio blindaron las acciones de Da Silva, el miembro interpelante, con el comunicado conjunto de apoyo que hace instantes repasamos. No descarto ninguna medida personal que me garantice los derechos que tengo como individuo, porque en realidad también siento que fue un insulto personal, que no hiere mi honor y que no acepto ninguna disculpa, porque es un delito. En el Uruguay es un delito de agresión, es un delito de homofobia y es un delito de odio lo que hizo el senador Da Silva, así que pretendo que la contundencia que podamos tener para con la respuesta sea la que todo el mundo espera. Usted decía justamente por eso que podría llegar a haber una denuncia penal, ¿eso no se descarta? No, nosotros no nos vamos a amputar ninguna forma que esté prevista en la ley, en la Constitución y en el reglamento de Cámara para hacer ejercer nuestro derecho y nuestra condición de persona y de ciudadano uruguayo. Yo creo que lo peor que podemos hacer es que esto pase sin pena ni gloria, porque lo que yo vivo por ser legislador y por ser una figura pública hoy, lo viven a diario muchísimos uruguayos y uruguayas con la violencia permanente. Y si se da en el Parlamento es aún más grave cuando encima la bancada del Partido Nacional y el Partido Colorado deciden blindar y apoyar a Da Silva y no decir ni una sola palabra del delito de odio que acaba de cometer uno de los suyos. Y eso habla muy mal de la oposición y del Parlamento. Que a una persona, como pasó
le digan puto de mierda, es un delito de homofobia y de odio por la condición sexual de otra persona. Entonces no me parece que esto se resuelva tan fácil, de decir, disculpame y yo te disculpo. No, esto son de las cosas que tenemos que tener reacciones que sean ejemplo. No se resuelve tomando un café. Esto hay que resolverlo donde corresponde y quienes lo cometen tienen que quedar expuestos, porque si no, no se resuelve el problema de fondo. Ahora la otra campana, el nacionalista Da Silva dijo que insultó a su parviera, a quien recién veíamos y escuchábamos, porque perdió la compostura luego de, según sus palabras, ser injustamente acusado de participar en la estafa de Conexión Ganadera. Entrevistado en La Diaria Radio, aseguró que Viera incurrió en el delito de difamación de forma premeditada y negó ser homofóbico a pesar del insulto que eligió para agraviarlo. Yo me caliento, ¿sí? Soy humano, me caliento. ¿Qué pasa cuando a Viera se le ocurre mentir, difamar, calumniar? Bueno, pero en este caso vos le dijiste puto de mierda a alguien que supongo que sabés o intuís que es homosexual. ¿Por qué? ¿Es un disvalor ser homosexual? No, ¿cómo va a ser un disvalor? ¿Y entonces cómo se explica ese insulto? Pero son momentos, Martín, son momentos. Y lo primero que te dije fue que me fui al pasto y que pedí disculpas. Son momentos. La gente que anda y arde en la calle puede tener esos momentos. Y eso no lo hace una mala persona. Sí, puede reconocer que está mal. Después del hecho, escribiste un tuit pidiéndole disculpas al cuerpo, si no me equivoco, porque al Senado. Todavía estoy muy... Es muy jodido, Martín, que te traten. Pues ¿sabes lo que pasa? Pero la pregunta es, ¿por qué las disculpas al Senado y no, por ejemplo, a la población? Porque la gente, ¿sí?, puede tomar las cosas con una literalidad ofensible o puede tomar las cosas como temas que pasan cuando hay un momento de pasión. Es muy difícil que vos asistas, ¿sí?, a que te difamen de esa forma. En un delito continuado, como es la estafa. Durante la entrevista, el senador nacionalista negó haberle dicho primate a su par frente amplista Felipe Carballo, pese a que así lo señaló a La Diaria la legisladora oficialista Blanca Rodríguez. Además, Da Silva le quitó entidad a otro comentario de la senadora, una eventual denuncia en su contra por discriminación, homofobia y racismo que podría ser impulsada por el oficialismo. ¿Qué crees que haga? Yo no puedo volver atrás. No puedo dejar de ser quien soy. Bueno, pero no puedo esa reconocer. Es una frase clave. ¿Por qué no podés dejar de ser quien sos? Y bueno, porque a mí si me dicen estafador, hermano, yo voy a reaccionar hoy, mañana y siempre. Y justamente la bancada del Senado del Frente Amplio evalúa llevar adelante acciones parlamentarias y constitucionales a raíz de los dichos del senador Sebastián Da Silva contra su par Nicolás Viera. Como decíamos en la portada, según confirmó el senador frente amplista Daniel Casciani, el oficialismo evalúa aplicar el artículo 115 de la Constitución de la República que prevé, entre otras sanciones, la suspensión y hasta la expulsión de integrantes del Parlamento por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones. La verdad que para nosotros fue un día muy triste, creo que de los momentos más tristes que vivió nuestro Parlamento, por lo menos de la recuperación democrática. Rechazamos esta situación, condenamos esta situación de violencia que se vivió aquí en la Cámara. Vamos a procesar seguramente algunas acciones parlamentarias que estamos analizando. También el senador Viera está analizando la posibilidad de poder analizar y trabajar alguna denuncia penal en caso de corresponder por delitos de odio. A nivel parlamentario, ¿qué tipo de acciones se podrían tomar? A nivel parlamentario hay varias, algunas que tienen que ver con el análisis de las conductas de los propios legisladores. El artículo 115 de la Constitución establece que en función de la falta de decoro y la inconducta de los parlamentarios, la propia Cámara, en función del artículo 115 de la Constitución, puede llamar la atención y puede incluso sancionar, incluso expulsar a un parlamentario. Lamentablemente tuvimos una interpelación que fue de muy bajo nivel. ¿A qué lo atribuye? Y bueno, yo creo que sin duda a la falta de nivel político del parlamentario que promovió la interpelación. Creo que no es bueno para el sistema político.
Más repercusiones desde el Partido Nacional. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo que la actitud de Da Silva no colabora ni con la política ni con la ciudadanía, que a su entender está esperando que se traten en el Parlamento los temas de su interés y que se resuelvan determinados problemas. Olivera dijo que la situación se asemeja más a la farándula que a dar soluciones. No se condicen con lo que tiene que ser una discusión que lamentablemente, la noticia de hoy fue esa, no fue lo que nos importa, que era una interpelación a un ministro para hablar de un tema, de una decisión de un gobierno. Si fue una buena decisión, si fue una mala decisión, si se hizo bien, si se hizo mal. Eso quedó absolutamente en un segundo plano, porque trascendió lo que me parece que lo que la gente repudia, y que yo también en ese sentido, que es el enfrentamiento casi hasta a nivel personal, diría, de dos legisladores que son senadores de la República. Parece que no era la forma, ¿no? A nivel partidario, me imagino que lo analizará el directorio. Vuelvo a decir una cosa, ¿no? Si hay algo que la gente no está esperando y le importa tres pepinos, es este tipo de cosas. La gente está esperando otro tipo de respuesta. La gente está esperando que los políticos le digan a ver cómo vivir un poco mejor, que de qué forma se puede mejorar, la seguridad, la vivienda, el laburo. Esto no suma absolutamente nada, ¿no? Resta todo. Hay que bajar un poco la pelota y empezar a sintonizar con una agenda que me parece que hay algunos que tienen una agenda que va por otro lado distinta a lo que la gente está esperando que sean temas de agenda. Pero son los problemas de verdad, vamos a ser claros. Estos no son problemas de verdad. Ese faranduleo que a veces se da, esas discusiones de farándula, me parece que no van por el lado de lo que la gente merece, ¿no? Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. ¿Y qué se dicen desde el Partido Colorado? Que tengo entendido presenta algunos matices a su interna luego de todo lo que ocurrió en la interpelación que se desarrolló hasta esta madrugada prácticamente. Lo sabremos a continuación. Tiempo de móvil, reaparece Martín Duarte. Gracias, Martín. Estamos con el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, que fue uno de los primeros que se expresó también en esta mañana a través de su cuenta de X, de alguna forma condenando las formas, ¿no?, en el tratamiento de esta primera interpelación. Felipe, agradecerte estos minutos. Utilizaste el calificativo de vergüenza como ciudadano y como parlamentario. ¿A qué atribuís el nivel de alguna forma de esta primera interpelación y por qué la expresión también a través de las redes? Yo creo que es vergonzoso en la medida que quienes representamos a la ciudadanía estamos ocupando una banca en el Parlamento por el respaldo de la gente. Tenemos que tener un estándar mayor de comportamiento. Me parece que no es lo mismo la actitud que puede asumir un legislador en el ejercicio de sus funciones a la que puede asumir un ciudadano común. Se dice comúnmente que el Parlamento es representativo de lo que pasa en la sociedad y es muy cierto. Lamentablemente vivimos una sociedad muy violenta. Pero eso creo que no puede ser justificativo para episodios como los vividos ayer, que espero que nos sirvan para reflexionar de cara al futuro. Yo creo que tenemos que dirimir nuestras discrepancias de otra forma, no a través del agravio, no a través del insulto, no a través de la difamación, no a través de la falta del respeto. Se puede discrepar, defender las ideas, defender a un gobierno o cuestionar a un gobierno con argumentos, con firmeza, pero sin agravios. Y lo vivió en el seno de la República. Yo creo que, por sobre todas las cosas, para sacar algo positivo, creo que nos tiene que servir para reflexionar de que estas cosas no pueden volver a ocurrir, porque le estamos dando un mal mensaje a la ciudadanía, estamos de alguna manera degradando la política, los partidos, las instituciones, sin dramatizar, pero sí para reflexionar. Creo que lo de ayer nos deja muchas cosas. ¿Le llamó la atención que ningún legislador, tanto del Partido Nacional o del Partido Colorado, haya condenado in situ la acción de Da Silva? De hecho, sale una nota firmada por los legisladores de ambas bancadas respaldando de alguna forma el accionar del miembro interpelante. A ver, yo creo que aquí no se trata de empezar a buscar culpables, porque si uno analiza los hechos fríamente, creo que hay responsabilidades compartidas, porque
un senador acusa a otro de participar de una estafa, o sea, le está imputando un delito, una conducta penal que todos sabemos que no ha ocurrido. Y el otro legislador, bueno, le responde con un insulto discriminatorio. Bueno, ninguna de las dos cosas son admisibles, pero convengamos que ese hecho tampoco es un hecho aislado, o sea, ya fue desde el arranque una interpelación muy caliente en el tono, en los calificativos, en el enfoque de ambas partes, ¿no? Tanto del gobierno como de la oposición. El Partido Nacional había señalado, por lo menos había trascendido esta forma, de alguna forma, de trancar el funcionamiento normal del Ejecutivo, o por lo menos de algunas propuestas. ¿Quizás la actitud responde a este señalamiento? No creo, porque uno puede ejercer la oposición de modo muy firme, muy categórico, pero sin agraviar, ¿no? Ese dicho que la calle Pou ha reiterado mucho, ¿no? Duro con las ideas, suave con las personas. Creo que no podemos ingresar en el terreno del agravio y la descalificación, pues si no terminamos como el Parlamento argentino, ¿no? Donde se tiran los vasos de agua, se dicen cualquier cosa, y creo que una de las cosas que distingue a la democracia uruguaya es la calidad de sus instituciones, ¿no? Y estas cosas realmente a veces, bueno, nos hacen reflexionar sobre que tenemos todavía mucho para avanzar. El Frente Amplio en la jornada de hoy, la bancada de senadores, prevé evaluar la aplicación del artículo 115 de la Constitución, que prevé sanciones para los, en este caso, legisladores que, bueno, de alguna forma se aparten de la conducta. Prevé sanciones, por ejemplo, desde suspensión hasta expulsión. ¿Usted ve aplicable este artículo en este contexto? Me parece un exceso, francamente, porque, reitero, yo no por justificar al senador Da Silva, pero la reacción de Da Silva, que él mismo ha admitido públicamente de que fue una reacción equivocada, se enmarca también en una acusación de estafador. O sea que si empezamos o si pretendemos que este episodio concluya con acusaciones cruzadas, creo que le estamos cerrando. Yo creo que la mejor forma de este episodio concluir es, bueno, con un compromiso de todos los actores a tratar de no incurrir nuevamente en debates de este tipo y en descalificaciones como las que lamentablemente vimos ayer. Le hago una última, diputado, y tiene que ver con la preinvestigadora que se anunció ayer en conferencia por parte de la coalición, que se definió, si mal no tengo entendido, en la misma jornada. ¿Usted estaba enterado? ¿Qué posición tiene de esta preinvestigadora que el Partido Colorado formó en diputados y que va a estudiar un poco la situación de los campos? Sabíamos que se iba a plantear una comisión investigadora, no conocíamos los fundamentos, no se nos informó sobre los fundamentos. Por tanto, en las próximas horas vamos a analizar la entidad de la denuncia presentada y, bueno, a partir de eso, bueno, definiremos nuestro voto. ¿De alguna forma responde esta investigadora a Vamos Uruguay y no a todo el Partido Colorado? A ver, fue una idea promovida desde Vamos Uruguay. Muchos de nosotros no fuimos informados sobre el fondo del tema. ¿Molestó eso? Bueno, yo creo que no es la mejor forma de relacionamiento en una bancada, y más cuando para que una investigadora prospere se requiere el voto de todos los legisladores de la bancada del partido. Hoy el diputado Juan Martín Jorge compareció a la comisión. Vamos a procurar acceder a las actas de esa comisión para ver cuáles son los fundamentos que sostienen la creación de una comisión investigadora. Vamos a esperar los informes de la preinvestigadora y, bueno, y a partir de allí resolveremos. Diputado, le agradezco mucho los minutos, muy amable. Bueno, la mirada del diputado Felipe Schipani a raíz de todo lo ocurrido en la jornada de ayer en el Parlamento. Sigan ustedes, compañeros. Bien, bueno, muchas gracias, Martín y equipo. Seguimos en tema porque la comisión preinvestigadora de la que se hablaba recién en este móvil, de la Cámara Baja, que la oposición resolvió convocar para analizar eventuales indicios de ilegalidad e inconstitucionalidad en la compra de la estancia María Dolores, sesionó esta mañana y volverá a hacerlo este viernes. Y el miembro denunciante es el diputado colorado Juan Martín Jorge, recién mencionado por Schipani, que dijo que en la sesión de esta preinvestigadora prevista para dentro de unas pocas horas, este viernes, se van a presentar los argumentos jurídicos que, a su entender, llevan a que sea necesario el segundo paso o el siguiente paso, que sería la conformación de una comisión investigadora.
Se manejan principalmente argumentos jurídicos. Las 4 o 5 grandes observaciones que se acaban de presentar son puramente jurídicas. Ayer en el Senado hubo cuestionamientos de índole político, de índole técnico y de índole jurídico. En esta instancia nosotros hemos preparado los argumentos jurídicos, que son los que hemos manejado desde el principio. La falta de quórum, la inconstitucionalidad, la falta de legitimidad de la toma de la decisión, la falta de violación en los reglamentos, que conforman lo que nosotros entendemos una nulidad en lo que es la toma de la decisión. ¿Ustedes con esto entienden que pueden ir en marcha atrás del negocio, digamos? El negocio ya está firmado y celebrado. Por supuesto que se puede ir para atrás como todo negocio. Ahora, acá lo que estamos nosotros llevando adelante es el cumplimiento y la obligación que estamos obligados como oposición o como personas con responsabilidad pública, estamos obligados a denunciar, investigar, anunciar las cosas que entendemos que se hicieron mal. Más allá de que el negocio prosiga o no prosiga, no podemos ser omisos en no alertar, declarar o denunciar lo que entendemos se hizo mal. Aunque haya inconstitucionalidades. Pero es que las inconstitucionalidades a nuestro juicio existen, no son compartidas por el gobierno, pero eso no quita que nosotros tengamos que seguir los procedimientos formales establecidos. ¿A quién se le atribuye la irregularidad en todo caso? Porque quien estaba en la presidencia de colonización cuando se aprobó esto ya no está más. Justamente es la prueba que nos da la razón. Si nosotros argumentábamos que era inconstitucionalidad su permanencia y su designación, y el señor renuncia, claramente nos está dando la razón. Ahora, diputado, ¿en ese sentido podrían haber consecuencias penales? Eso lo va a determinar la comisión investigadora. ¿Pero ustedes entienden que puede haber? Puede llegar a haber, puede llegar a haber. El Frente Amplio tiene 2 integrantes en la preinvestigadora, o sea, en ese ámbito tiene mayoría de 2-1. Uno de ellos es el diputado por el departamento de Rocha, Gabriel Tiraglini, que dijo que para su fuerza política, el oficialismo, no hay mérito para dar el paso siguiente, que sería la creación de la comisión investigadora. El legislador señaló que se analizarán los 6 argumentos presentados por el diputado denunciante y se elaborará un informe para que lo considere el plenario de la Cámara de Representantes en su primera sesión del mes de septiembre. Nosotros lo que hacemos acá en la preinvestigadora, se analiza toda la información, si da lugar a generar una investigadora o no. Nosotros vamos a, ese es un informe que aconseja, en este caso al presidente de la Cámara, a que se genere la investigadora, pero eso se determina en el plenario, como bien decías tú. Y bueno, y ahí vamos a ver el tema si dan los votos necesarios, digamos, como para que se genere esa investigadora. Usted lo decía, estos argumentos fueron vertidos ya en el plenario del Senado. En ese sentido, ¿cuál es la posición preliminar del Frente Amplio en cuanto a los argumentos que están sobre la mesa? Bueno, esto obviamente que desencadenó a través de lo que fue la interpelación del día de ayer. Esos 6 puntos concretos, bueno, está desde el tema del porqué de la compra del campo, en función de que fue en homenaje a José Mujica, el tema del precio por hectárea, del valor del precio por hectárea, el tema de que los votos que se generaron dentro de colonización, si daban lugar o no, la observación de lo que es el Tribunal de Cuentas, el tema si había reserva presupuestal como para poder comprar ese campo, si había un previo informe del proyecto si era viable o no. Bueno, son más o menos a grandes rasgos los 6 puntos que vamos a analizar. Esto se genera y se analiza y, digamos, para nosotros de antemano no da lugar a una investigadora. Lo que vamos a analizar, digamos, es lo que le compete a la preinvestigadora. Somos 3 miembros y vamos a tener los argumentos, unos tendrán a favor, otros en contra, pero obviamente que el posicionamiento, en este caso del oficialismo, con todos los elementos que se virtieron ayer, que también es material que lo vamos a estudiar, digamos, de la línea de argumentación, para nosotros no, de antemano no justifica ninguna investigadora. Y ahora cambiamos de tema. El Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines aceptó la propuesta enviada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para resolver el conflicto en el sector que lleva más de 70 días. Ahora la propuesta debe ser aceptada por las cámaras empresariales y si eso sucede, se levantará el conflicto y volverán a salir los barcos pesqueros. Se propone que las empresas salden todos los adeudos salariales pendientes con al menos 24 horas de antelación al ZARPE. Además, se plantea habilitar la salida de barcos de categoría A y C que no presentan restricciones operativas vinculadas al conflicto.
Para los barcos de categoría de Corvina y Pescadilla se buscará avanzar en la emisión de una disposición marítima conforme al convenio regulando descansos y seguridad. Uno de los aspectos más criticados por el sindicato era el descanso del patrón y en ese sentido, en los periodos de descanso de esa persona, dicho rol será asumido de forma transitoria por un marinero experiente y se le pagará una compensación que será subsidiada por el gobierno. También se estudiará la forma de garantizar los descansos a futuro mediante la organización del trabajo. También se coordinará, por último, un plan de capacitaciones con INEFOP para formar personal marino y se instalará una mesa multisectorial. En Antel, llévate un Antel Box con la mejor conexión para que puedas ver todo lo que quieras de manera fácil, rápida y directa. Tiempo de móvil. A continuación, Diego Martini en la pantalla de MBD Noticias, edición central. Sí, así es, compañeros. Estamos en la avenida 18 de julio, como le decíamos, Día de las y los Mártires Estudiantiles, y estamos con Nicolás Fregosi de la FEU. Gracias por estos minutos. Bueno, ¿por qué se reclama este año? No, muchas gracias a ustedes. El 14 de agosto es el día histórico del movimiento estudiantil. Esta movilización específicamente es para el pedir el 6+1 y reclamar específicamente que este año sí se invierta de una vez en la educación pública. ¿Cambian algo este año que, bueno, has asumido otro gobierno, un gobierno de izquierda, que otras autoridades que estaban en la educación ahora están en los organismos? Nosotros seguimos con el reclamo de siempre. Este reclamo ya es histórico del movimiento estudiantil. Este año el oficialismo plantea en su programa el 6+1 para la educación. Es parte del oficialismo cumplir. ¿Aspiran a reunirse, ser escuchados? Sí, nosotros ya tenemos diálogo con el gobierno en ese sentido, ya le hemos llevado nuestro plan de desarrollo estratégico de la UDELAR y esperamos la escucha. Y el diálogo siempre está. ¿Cuáles son los principales problemas que hoy tienen las y los estudiantes? No se cubre el 100% de las becas. Específicamente alrededor del 40% dejan de ser cubiertas, que están en condiciones de ser otorgadas. Pedimos presupuesto para eso, pedimos un aumento de esa prestación y una anualización de la beca de alojamiento. Bien. Y en cuanto a los docentes, cosas que ustedes sepan que le pasen a los docentes. Los docentes, no hay llamados abiertos, sigue cayendo la relación docente por estudiante y los salarios son paupérrimos, los salarios son de hambre, hay que aumentar ahí. Bien. ¿Cuáles son las facultades que se te ocurra que están más complicadas a nivel de infraestructura? Psicología tiene un problema de masividad enorme. Se vio a principios de este año clases en las calles y eso no puede seguir pasando. La UDELAR es un activo impresionante de este país y es clave para el desarrollo de nuestro país. Bien. Gracias, Nicolás. No, gracias a vos. Nos quedamos entonces con esas imágenes de Sebastián Bacheta, nuestro compañero. ¿Querés decir algo más, Nicolás? No, Maximiliano. Maximiliano, perdón. Bien, Maximiliano Fregosi. Nos quedamos con estas imágenes de nuestro compañero Sebastián Bacheta y recordemos que la consigna de este año, en este 14 de agosto, es no olvidamos a nuestros mártires, 6+1 ya, movimiento estudiantil, y nos quedamos con estas imágenes. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, confirmó que está trabajando junto con el directorio de UTE en la reimplantación de la tarifa de consumo básico de energía eléctrica que fue eliminada en 2022 durante la pasada administración. Y precisamente dijo que desde que se tomó esa decisión en el gobierno pasado ya suman 230.000 los hogares que perdieron el beneficio que el Frente Amplio se comprometió a restablecer durante la última campaña electoral. La tarifa de consumo básico, recordarán, es una tarifa histórica que tuvo su origen y tenía que ver con eficiencia energética cuando Uruguay no tenía, era como una opción a las restricciones operativas de energía. Y después en el gobierno del Frente Amplio se definió dejarla porque era muy beneficiosa para muchos hogares. Hay estudios que dicen que más del 70% de esa tarifa se distribuía en todo el país y ayudaba sobre todo a hogares de jubilados, pensionistas, parejas jóvenes, estudiantes y demás. En el 2022, el Poder Ejecutivo anterior la eliminó del pliego tarifario y es una promesa, es un compromiso de campaña, mejor dicho, del presidente Orsi trabajar sobre la restauración de la TCB. Lo que nosotros le pedimos, porque también obviamente UTE es un ente autónomo, y por lo tanto hay que trabajarlo de manera mancomunada como una política pública, pero UTE tiene que sacar sus cuentas y saber cómo realmente la podemos implementar y a quién podemos llegar, porque desde que se eliminó hasta ahora la perdieron más de 230.000 hogares.
Entonces, esa realidad, para volverla a su lugar nuevamente, hay que sacar muchísimos números, hay que trabajarlo con UTE, y tengo entendido, porque he tenido reuniones con ellos, que lo están trabajando muy mancomunadamente y tienen sus escenarios posibles, así que nos estamos planteando trabajarla en estos días para ver qué ocurre con la TCB. Pero es un compromiso de campaña que el presidente anunció ya en Colonia a fines del 2024. Y a todo esto, Roberto Betancor, que es el vicepresidente de UTE, dijo que el proceso de reimplantación o reinstrumentación de la tarifa de consumo básico en una primera etapa abarcará a 40.000 hogares compuestos fundamentalmente por personas jubiladas y por estudiantes que reciben becas de las que son financiadas a través del Fondo de Solidaridad. El jerarca destacó que se espera que el directorio apruebe esta medida a fines de este mes. El plan que vamos a presentar este lunes en directorio, para que lo conozcan todos los integrantes del directorio, incluida la oposición como debe ser, estará incluyendo en esta primera etapa, como bien ya lo adelantó la ministra Fernanda Cardona, estará incluyendo a el sector de jubilados con menores ingresos, el sector que abarca los becados que vienen desde el interior y sectores que, bueno, no logren entrar en otro tipo de compensaciones que tienen UTE. ¿Por qué lo hacemos así? Porque después podemos seguir incorporando, si los estudios dan, si el efecto económico no es tan grande. ¿Cuánta población abarca este universo que mencionabas? Nosotros en este primer estudio lo que estamos calculando que puede estar abarcando entre 25 y 30.000 personas jubiladas, debe estar abarcando más o menos entre 8 y 10.000 becados, tiro números así porque la presentación oficial va a ser el lunes, y bueno, le calculamos que unos 40.000 hogares se pueden llegar a ver beneficiados con esta tarifa. Bien, otro asunto. Este sábado desde las 10 de la mañana la Intendencia de Montevideo realizará un remate de vehículos y mobiliario. Sí, atención porque los bienes a rematar se pueden ir a ver este viernes de 9 a 15 horas. Y en el caso de los vehículos reempadronables que pueden volver a circular, se entregan libres de deuda. Serán entregados libres de deuda por la Intendencia. 82 vehículos. 84 en realidad, vehículos, y después son 31 lotes de mobiliario. Entre los vehículos se encuentran vehículos de la Intendencia, algunos son aptos para volver a reempadronar, otros se venden solo por repuesto, al igual que los particulares. Los particulares provienen de vehículos abandonados que no vienen a levantar y después de un tiempo se rematan. Los vehículos que son aptos para circular se pueden reempadronar, como ya dije, y después los otros se pueden utilizar los componentes que tengan como repuesto. Después hay mobiliario que también vienen parte de la Intendencia y otra parte vienen de desalojos judiciales que los juzgados traen para acá. Después de un tiempo que no los vienen a levantar, nos permiten rematarlos. Es variado el público que concurre a los remates que realiza la Intendencia, informó Rodríguez. Viene gente que ya se dedica al tema de la mecánica, de repuestos. También viene gente particular que quiere comprarse un auto barato, porque tiene acá es la posibilidad que sale mucho más barato que en el mercado y bueno, aprovechan. Después también viene gente que quiere algo para su casa. Es un público bastante variado y aparte puede venir todo el mundo. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Bueno, ahí cambiamos de día. Germán de Agosto, bienvenido. Muchas gracias, Nati. En esta columna de hoy de análisis económico nos vas a ayudar un poco a repasar estas medidas o el impacto que puede tener las medidas que pretende llevar adelante el gobierno en base a algunos reclamos que surgen de la población. Exactamente, ¿no? Vamos a ver temas. Vamos a pasar cómo por ha reaccionado, si querés, cómo ha reaccionado el sector público, la política pública a distintos problemas que van cambiando o han emergido, ¿sí? En particular tenemos un primer asunto que tiene que ver con los problemas fronterizos que tenemos. Bien. ¿Sí? Teníamos un problema muy grande con Argentina y ese problema se trasladó hacia Brasil y la política pública de alguna manera cambió, si querés, la magnitud del esfuerzo fiscal a la hora de atender esa situación. Sí.
Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? El problema con la Argentina empieza a volver a aparecer y naturalmente los reclamos empiezan justamente a apuntar a la idea de que hay que ir para atrás en la reducción de los beneficios. De hecho, algunos intendentes justamente del litoral se reunieron con el exactamente. Entonces, vamos a contextualizar un poco cuál es la situación. Y acá tenemos las distintas categorías que hacen a la canasta que se toman en cuenta para comparar el diferencial de precios con Argentina, Salto y Concordia, y el diferencial de precios con Brasil, Artigas y Quaraí. ¿Sí? Entonces, si te fijas, ahora abajo tenemos la diferencia promedio de esa canasta. Y es bastante más importante en el caso de Brasil. Es más de 40 puntos porcentuales superior hoy en el caso de Brasil. Es decir, Uruguay está mucho más caro con Brasil de lo que está con Argentina. Eso lo vemos a nivel promedio. Y acá tenés los diferenciales entre la canasta. En particular, si te fijaste en el caso de Argentina, incluso en algunos rubros, sí, tenemos diferenciales negativos, que quiere decir que nosotros somos más baratos que Argentina, tanto en artículos escolares como en ropa y calzado, que también es algo que ha cambiado, porque cuando miramos hace 2 años, 3 años, teníamos un diferencial de 180%. Ahora tenemos 26%. El tema es que hace 2 meses teníamos un 14%. Esta sopa de números reformulada es... Hay un tema de cambiario en Argentina también que exacto. Entonces, muchas cosas están pasando en Argentina y en Uruguay y el resultado de eso es que vos llegaste a tener un diferencial de 14% hace 2 meses y te subió al 26%. Es un aumento relevante, pero está más lejos del 180% que tuvimos y ahora está más lejos que Brasil. ¿Cuál es el problema? Es que justamente el equipo económico redujo el beneficio que aplica para el IMESI, que está adentro de la categoría transporte. Estaba en 40% en el caso de Argentina y ahora se redujo al 32%. Pero ahora lo que están reclamando los intendentes es, che, mirá, el problema con Argentina vuelve a emerger. Y esto es prueba de ello. Aumentó más de 10 puntos el diferencial. No tendríamos que rever... Bueno, se habla de llegar a un 36%. Ahora parece que un compromiso práctico podría no ir a 40 como estábamos antes, pero llegar a un 36 que es más que el 32 que está vigente. Y en particular en el caso de Brasil fue al revés. Las medidas se tomaron en junio justamente porque ese diferencial aumentó considerablemente en el último año y si te fijas tenemos algunas categorías donde es más del 100%. ¿Sí? Vamos ahora a la siguiente placa. Nos metemos directamente en la categoría transporte, que es donde están los combustibles. Y acá vemos el impacto en el diferencial de precios que tiene la rebaja del IMESI a la nafta. En el caso de Argentina, acá estamos viendo solamente el diferencial de la nafta, del litro de nafta. Hoy es 10%. Cambió también radicalmente en relación a los últimos años. ¿Qué pasa si se sacara esa rebaja de IMESI? El diferencial sería del 83%. O sea, la distancia entre esta torrecita y esta torrecita es justamente el impacto asociado a la medida de alivio que estaba vigente. En el caso de Brasil es la misma lógica. Hoy la diferencia en el litro de nafta es del 18% en las estaciones fronterizas y si se sacara ese descuento del IMESI saltaría al 56%. Entonces, lo que está pasando es que la política pública está calibrando la magnitud de ese esfuerzo fiscal en función de cómo van cambiando los diferenciales. ¿Cuál es el problema? Que los diferenciales cambian bastante porque tenemos vecinos muy inestables de un lado y del otro. Entonces, la tensión es hoy, bueno, está bien, fuiste más generoso de la frontera con Brasil, pero mira, nosotros podemos tener este problema que se traduce, ahora vamos a la siguiente placa, y vemos, en este lado tenemos las tasas de desempleo por departamentos. En rojo y en rojo más oscuro o colorado tenemos los departamentos que están más afectados por las tasas de desempleo. Los rojos son los que tienen 10% de desempleo o más y el oscuro, acá, es el que tiene más de 17%. Si te fijas, el desempleo es más intenso, si querés, en el litoral. Y el problema que más tenés en la frontera con Brasil se expresa más en la informalidad. Si te fijas, ahí el colorado y el rojo, el rojo es para más de 30% de informalidad y el rojo oscuro es para más del 40%. En particular tenemos un caso de Cerro Largo donde es 49% de la informalidad. Es decir, 1 de cada 2 trabajadores está por fuera de la malla de protección social y por tanto no hace aportes. Entonces, sobre eso también se piensan medidas, ¿verdad? De hecho, se llevó un paquete de medidas al Parlamento por parte del Tal cual, parte de las medidas que no se están discutiendo ahora, porque se está discutiendo la del IMESI, porque es la que cambió, tiene que ver con los incentivos para formalizar el empleo, dado que de ese lado de la frontera, si te fijas, es más intenso el problema de la informalidad que por ahora los temas de actividad.
hay que pensar también que el litoral viene arrastrando varios años de ese efecto residual, ¿no? Por tanto, no queremos decir que en la frontera con Brasil, si esto continuara, nos pensaríamos a ver también tasas de actividad más bajas, tasas de empleo más bajas y por tanto tasas de desempleo más altas. Pero hoy por hoy tenemos esta expresión, más informalidad del lado con Brasil, mayor desempleo del lado con Argentina y esta tensión entre el equipo económico y los intendentes del litoral para decir, che, está bien, me la rebajaste, pero... Exacto. No estamos tan bien. Así es. Eso es un poco la primera respuesta de política pública ante el problema de los precios relativos en la frontera. Bien, esto se está analizando, obviamente está en movimiento permanente, pero veremos y habrá que analizar después qué Porque la tendencia argentina viene siendo creciente. ¿sí? Y ahora tenemos una cosa que nos mudamos de planeta, pero no tanto porque lo que sigue uniendo estos dos mundos tiene que ver con el hecho de cómo reacciona el sector público a los distintos problemas. Entonces, si vamos a la siguiente placa, vamos a pasar al problema de la regulación, el control y la supervisión financiera, porque justamente el Banco Central del Uruguay tiene un anteproyecto de ley para modificar su carta orgánica. Es decir, ¿por qué motivo? Porque, bueno, como todos vimos en este último año, no contemplaba en el radio de la regulación un montón de cosas que debían de haber sido contempladas. Lo que más salta es conexión ganadera, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Si querés, fondos ganaderos, porque fueron cayendo, pero el más emblemático, el más importante de todos, y el que más gente y por más montos, naturalmente, y el que tiene también como las vetas más curiosas desde el punto de vista por el perfil público que tenía Carrasco, es justamente conexión ganadera. Pero naturalmente esto desnudó justamente los puntos ciegos que tenía la regulación. Y esa es la motivación que está detrás de este anteproyecto de ley. Es decir, encontramos que teníamos muchas más debilidades en la regulación porque estamos dejando por fuera cosas que pensamos que no iban a ser problemáticas, pero que por la vía de los hechos terminaron siendo muy problemáticas. Entonces vamos a una plaquita más para tratar de entender cuál es el objetivo, que es justamente fortalecer la protección del inversor, ¿sí? Que el inversor tenga garantías, porque acá una de las cosas que caracteriza al sistema financiero o al mercado financiero es lo que en economía se conoce como asimetría de información. Las instituciones financieras saben mucho más que nosotros. Y justamente eso es lo que, desde el punto de vista de la teoría, da lugar a la intervención del sector público, ¿no? La asimetría de información que caracteriza al mercado financiero. Entonces, parte de la intención que tiene esto es fortalecer la protección para los inversores para que no pase lo que vimos que pasó en cadena durante el último año y también empezar a canalizar mayor ahorro hacia la economía nacional, es decir, generar un sistema de financiamiento que dé las garantías, que sea dinámico, transparente y seguro, para que los recursos, en lugar de ser invertidos afuera, puedan ser invertidos y destinados a proyectos productivos. Conexión Ganadera tenía como un fin productivo, si querés, pero justamente estaba por fuera de la regulación. Ese es un tema también, la definición, digamos. Exacto. Entonces vamos a la plaquita que sigue. Los principales cambios que introduciría este anteproyecto de ley tienen que ver con extender el radio de regulación y control del Banco Central justamente para comprender estas instituciones, entidades que, por más que no emitan valores financieros y no sea intermediación financiera, sí realizan operaciones financieras. ¿sí? Y en particular es reforzar justamente las capacidades y facultades, es decir, lo que puede hacer la Superintendencia de Servicios Financieros. Y si vamos a la última, lo que vos decías es, bueno, vamos a rever el concepto de qué es una operación financiera, porque en la semántica hay cosas que son relevantes y ahora se define operación financiera cuando existe un desembolso de fondos con una promesa de rentabilidad, ya sea de rentabilidad fija o variable, gestionada por un tercero, que eso es como tratar de definirlo para poder meter para adentro estas entidades que estaban por fuera de la regulación y que tan problemáticas fueron. Así que serían como esos dos mundos de reacciones del sector público ante distintas problemáticas. Bueno, muy bien, Germán, muchísimas gracias, quedó clarísimo y bueno, ojalá que podamos medir buenos resultados. Hasta el martes ahora. Hasta el martes de la semana que viene y no se vayan porque vamos a una tanda, pero volvemos. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional, naturalmente con la expectativa que está generando la cumbre de mañana que se va a realizar en Alaska entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, en un lugar emblemático, porque recordemos que Alaska fue vendido a Estados Unidos a fines del siglo XIX, pertenecía al Imperio Ruso, y hay una razón, además,
por la cual se va a realizar allí la cumbre, y es que el presidente Vladimir Putin, sobre quien pesa una orden de captura por la Corte Internacional de Justicia, va a un país que no la reconoce, que es Estados Unidos, y allí una de las razones también por las cuales se va a desarrollar en este particular territorio este encuentro, que hace que tanto Rusia como Estados Unidos sean colindantes en el estrecho de Bering. Pero la expectativa es ver qué va a pasar en esa reunión. En definitiva, ¿qué es lo que acuerda el presidente Trump con Vladimir Putin? Dijo hoy el presidente Trump que hay un 25% de que las cosas fallen, pero tiene la expectativa de que se logre un acuerdo y que ambos países cedan en sus posiciones. Eso quiere decir que haya también cesiones territoriales, algo que ya parece más difícil. Mientras todo esto se genera, hoy el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió con el primer ministro británico Keir Starmer un día después de reunirse con los líderes europeos que siguen exigiendo la presencia del líder ucraniano y también de líderes europeos en las definiciones de este tema. Crece la expectativa a un día de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, y este jueves el Kremlin confirmó que ambos sostendrán una reunión por separado a las 11:30 hora local y posteriormente ofrecerán una rueda de prensa con Ucrania en el centro de la agenda. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la probabilidad de que la reunión con su homólogo ruso no sea satisfactoria es del 25%, pero dijo que será importante tanto para Rusia como para Estados Unidos. Sin embargo, el mandatario estadounidense sugirió que la reunión más importante será la segunda que tendremos, donde nos reuniremos con el presidente Putin, el presidente Zelensky y yo mismo, y quizá invitemos a algunos de los líderes europeos o quizás no, sostuvo Donald Trump. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, por su parte, alabó hoy los enérgicos y sinceros esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a los combates en Ucrania y que dichos esfuerzos también están dirigidos a alcanzar un acuerdo que responda a los intereses de todas las partes implicadas en el conflicto. Entre tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky arribó a Londres tras el encuentro virtual mantenido ayer con líderes europeos para reunirse con el primer ministro Keir Starmer, mientras Europa exige a Washington y Moscú no alcanzar ningún acuerdo sin el país invadido y sus aliados en la mesa. Y ahora nos vamos a meter en un tema que se viene arrastrando desde hace unos cuantos meses y que reviste una gravedad realmente importante. Son casi 100 los muertos en Argentina por la aplicación de fentanilo contaminado. No estamos hablando de las personas que utilizan el fentanilo como droga, sino aquellos que lo reciben por razones médicas. Y es que muchos hospitales de la Argentina han recibido partidas contaminadas que ya han matado a 96 personas y han sido aplicadas a otras 45.000, por los cuales las autoridades temen que el número de muertos se incremente. Hay 2 laboratorios que están siendo investigados por esta razón, pero además el organismo de Contralor de la República Argentina es otro de los investigados porque no ha cumplido con su cometido de verificar eficientemente lo que se le está aplicando a los pacientes, y por otra parte porque también se argumenta que la política de recortes de Javier Milei también llegó a ese organismo. La creciente cifra de víctimas provocó que la emergencia sanitaria que comenzó en abril se convierta ahora en un tema central en los medios de comunicación y que avancen los reclamos parlamentarios para que las autoridades expliquen cómo ocurrió el descuido en los controles de producción y distribución de la sustancia que tenía fines médicos. El miércoles la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados sesionó para abordar este tema y la diputada Victoria Tolosa Paz realizó un pormenorizado recuento de la falta de trazabilidad del fentanilo, que estaba contaminado con bacterias que provocan problemas respiratorios y la muerte de decenas de personas, y se sorprendió al confirmar que de las 154.000 ampollas que estaban contaminadas, se terminaron aplicando 45.000 a pacientes en 188 hospitales de todo el país. Esa es la razón por la que el número de víctimas fatales todavía es provisional y se prevé que seguirá aumentando en los próximos días, tal como había anticipado Ernesto Kreplak, el juez que está a cargo de la causa judicial que investiga a las empresas HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. La estatal Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, también quedó en la mira, ya que es el organismo encargado de garantizar la calidad de los medicamentos que se distribuyen en Argentina, pero que desde que comenzó el gobierno de Milei eliminó múltiples controles con el argumento de quitarle a los ciudadanos el peso del Estado.
Este jueves, el portal El Destape reveló que entre noviembre y diciembre del año pasado, la ANMAT detectó graves irregularidades en la seguridad de los laboratorios Ramallo, en donde se estaba produciendo el fentanilo para HLB Pharma, pero a pesar de esas alertas, permitió que continuara con la fabricación del medicamento. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó hoy el despliegue de fuerzas navales, aéreas y del Ejército de Estados Unidos en el Caribe Sur, en el marco de lo que es una política que se ha adoptado luego de que el gobierno de Estados Unidos declarara terroristas algunos cárteles de la droga y también algunos otros grupos como el Tren de Aragua en Venezuela o el Cártel de Sinaloa en México, por citar solo 2 ejemplos. Esto se da además en un contexto donde Estados Unidos ha redoblado la apuesta contra el presidente Nicolás Maduro, no solamente otorgando $50 millones a quien permita su captura, sino acusándolo de estar en una triangulación en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, entre otras acusaciones que incluso la propia fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, dio a conocer en los últimos días. Hay preocupación y expectativa por este despliegue porque no se sabe qué alcance tiene y cuáles van a ser las facultades de los militares de Estados Unidos en terceros países. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que el Pentágono inició el envío de fuerzas aéreas y navales al sur del Caribe como parte de una nueva política de la administración Trump, que en febrero designó a los cárteles de droga y a grupos armados al margen de la ley en México y Venezuela como organizaciones terroristas. El diario estadounidense New York Times reveló el pasado 8 de agosto que el presidente Donald Trump había firmado en secreto una orden dirigida al Pentágono para que implementara el uso de fuerza militar contra grupos que su gobierno ha designado como organizaciones terroristas. La decisión de implicar al ejército estadounidense en la lucha es el paso más agresivo dado hasta ahora en la intensificada campaña del gobierno contra los cárteles y la orden proporciona una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles, apuntó el diario estadounidense. Según afirmaron este jueves 2 fuentes del Pentágono, el gobierno estadounidense ha decidido autorizar el envío de tropas y naves al sur del Caribe en un esfuerzo por combatir a grupos criminales a los que considera responsables del flujo de estupefacientes, especialmente cocaína y fentanilo, hacia Estados Unidos. La nueva directriz tendría especial impacto en México y Venezuela, países donde Trump ha designado a los carteles y grupos armados dentro de sus fronteras como organizaciones criminales y ha hecho de la lucha contra los cárteles de la droga un objetivo central de su administración y parte de un esfuerzo más amplio para limitar la migración y asegurar la frontera sur de Estados Unidos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Les contamos que las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y la Agencia Nacional de Vivienda comparecieron ante una comisión en la Cámara Baja a solicitud del legislador Juan Pablo Delgado del Partido Nacional para explicar los cambios que estudia el Poder Ejecutivo al régimen de vivienda promovida. Y el diputado del Partido Nacional, recién mencionado, se mostró conforme con las explicaciones recibidas. Se va a pasar la vivienda promovida tradicional al Ministerio de Economía, para que sea el Ministerio de Economía el que promueva la vivienda. Sí se estudia el proyecto en el Ministerio de Vivienda, la Agencia de Vivienda, pero la promoción va a ser por el Ministerio de Economía. Y el programa Entre Todos, como vivienda promovida, va a ser para los quintiles más bajos, y eso sí se va a promover por el Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, sí, porque se reafirma que el programa Entre Todos que se había generado en el gobierno anterior focalizaba en esa población. Se va a agarrar un buen instrumento y se va a potenciar y se va a mejorar. Entonces, por lo tanto, se reconoce que había un instrumento válido, que se había potenciado, que se había creado y se va a potenciar, que tenía topes de precio. Muchas veces se discutió que la vivienda promovida se había eliminado los topes de precio, se habían colocado topes de precio en el programa Entre Todos, y bueno, se va a seguir esa misma línea. Como no, se va a seguir la línea de vivienda promovida como promoción de inversión y desarrollo económico y laboral y de nuevas viviendas, y el programa Entre Todos más como una vivienda de interés social con topes de precio que lo va a gestionar y promover directamente el Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, se paran dentro de un programa que se generó en la anterior administración, se potencia, y eso es bueno que se reconozca. Cuando hay algo bueno, que se potencie y se siga hacia adelante. Y la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseiro, explicó que las modificaciones que se proyectan a la Ley de Vivienda Promovida y al programa
Entre Todos buscan llegarle a la población más vulnerable. Anunció que a partir de ahora pasará a considerar los ingresos de todo el núcleo familiar y que el resto de las situaciones en el marco de la ley de vivienda promovida será controlado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Una manera diferente, adecuado a los programas del Ministerio, a lo que hoy es cómo se otorgan el subsidio en el Ministerio, que es el contemplar para la cuota a todo el núcleo familiar, después con lo que respecta a cómo las familias llegan al programa del Entre Todos. Antes era el empresario, el desarrollador, el que contactaba con las familias. Hoy lo que nosotros estamos planteando, que sea el Ministerio de Vivienda el que contacte a ambos, tanto al desarrollador como a las familias, que si la cantidad de familias supera las viviendas destinadas en ese edificio, se realizará un sorteo y si no, volverá al desarrollador para que las venda por su cuenta. Hay una serie de modificaciones que nos parecía importante compartir y después todas estas, para nosotros es importante el atender a la población de ingresos medios y medios bajos, que es el objetivo central del Ministerio de Vivienda y a través de la ley promovida Entre Todos es lo que vamos a hacer y el resto de las ley de vivienda promovida que no entre en el Entre Todos será gestionada y promovida por el Ministerio de Economía y Finanzas, sin perder el rol rector del Ministerio de Vivienda en lo que le compete, que es justamente rector de la política de vivienda y ordenamiento territorial. Entonces tendrá su participación, por supuesto, en esa rectoría a través de la CAIVIS y a través de la Agencia Nacional de Vivienda. Retomamos la información internacional y hablamos de Perú. No vamos a hablar del conflicto que tiene con Colombia por la isla Santa Rosa del Loreto y tampoco vamos a hablar de que hoy justamente fue finalmente procesado el expresidente Martín Vizcarra. Son 4 expresidentes que están en una cárcel de Barbadillo, donde estuvo en su momento también el extinto Alberto Fujimori. Pero vamos a hablar de la ley de amnistía que votó el Congreso peruano y que aprobó y promulgó el gobierno de Dina Boluarte. Esta fue una ley que ha sido muy cuestionada por el Comité Internacional de Derechos Humanos y organizaciones de derechos humanos en virtud de que dejaría libre a muchos responsables de la represión de los años 80, 90 y hasta el 2000, cuando se libró una guerra contra Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru en ese país. Pero también están otros delitos como las muertes en la Cantuta, en los barrios altos, ordenadas por el expresidente Alberto Fujimori. Esto ha generado reacciones inmediatas, sin embargo, el gobierno peruano defendió esta postura y dijo que quienes apoyan lo contrario están a favor de los terroristas. La presidenta de Perú, que bate récords de impopularidad, desafió el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de abstenerse de poner en marcha una norma que puede afectar los derechos de las víctimas del conflicto interno en Perú, en el que las fuerzas del Estado se enfrentaron a las guerrillas de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. El conflicto dejó unos 70.000 muertos, la mayoría civiles, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, mientras que la Fiscalía, por su parte, calcula en 20.000 la cifra de desaparecidos en dicho periodo. Durante una ceremonia en el Palacio de Gobierno, Boluarte justificó la promulgación de la norma aprobada por el Congreso de mayoría conservadora el 9 de julio, afirmando que con dicho acto el gobierno reconoce el sacrificio de los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía y comités de autodefensa civiles en la lucha contra
contra el terrorismo y la defensa de la democracia. Según la disposición, la amnistía se aplicará a uniformados y civiles que no hayan sido aún sentenciados por la justicia y también prevé la excarcelación de los condenados mayores de 70 años. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que agrupa a familiares de las víctimas, estima que esta ley beneficiará a unos 900 militares y policías, entre ellos varios generales, y deja sin justicia a miles de familias que llevan más de 40 años luchando por verdad y reparación. Bien, volvemos a nuestro país. Uruguay tiene un rol destacado a cumplir en la región con la implementación del sistema de cuidados, dijo Valentina Perrota desde México, en el marco de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer organizada por la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en coordinación con ONU Mujeres. Y precisamente en representación de Uruguay participó una delegación de 30 mujeres encabezada por la vicepresidenta Carolina Cose, que estuvo presente, esa delegación, en el análisis del tema las transformaciones en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental para impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género. En este caso ya hace más de 3, 4 reuniones donde la cuestión de los cuidados está siendo el eje central de la conferencia como nudo estructural de las desigualdades de género. En el año 2022, la conferencia en Buenos Aires aprobó el compromiso de Buenos Aires donde los gobiernos se comprometieron a avanzar hacia la sociedad de los cuidados, con compromisos respecto a sus presupuestos, el fortalecimiento de los sistemas de cuidado, la corresponsabilidad de género, la corresponsabilidad social entre diversos actores. Entonces es bien importante en este caso para Uruguay, porque Uruguay es el primer país que implementa un sistema nacional integrado de cuidados y es un país muy mirado en la región como ejemplo, como modelo, como un país donde hay muchos aprendizajes para el resto de los países. Uruguay tiene un rol a cumplir destacado en la región y esperamos en estos años poder entonces avanzar en esta garantía del derecho universal al cuidado. El financiamiento es uno de los ejes centrales para desarrollar los cuidados como derecho humano universal autónomo que incide en otros derechos. El Uruguay, como ustedes saben, ha iniciado un diálogo social que tiene como uno de sus ejes de discusión el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, fundamentalmente su fondo de financiamiento, su mecanismo que garantice un presupuesto acorde, sobre todo en un país de alto envejecimiento, que pueda garantizar servicios adecuados de calidad de atención a la dependencia y los cuidados a lo largo de todo el curso de vida. Entonces Uruguay realmente está haciendo punta, es un país innovador, porque esto que está en los compromisos que se van a asumir, Uruguay ya lo está empezando a discutir en este marco del diálogo social. Atención con lo que sigue. El próximo 25 de agosto, feriado nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores va a difundir un concierto del músico, compositor, cantante Rubén Rada, que además se va a reproducir en el exterior, en embajadas, consulados y lugares en los que haya misiones diplomáticas uruguayas, y esto se va a realizar con motivo de la conmemoración del bicentenario de la Declaratoria de la Independencia. Y tras reunirse con el presidente de la República, Yamandu Orsi, y con el canciller Mario Lubetkin, Rada dio algunos detalles. Esta acción busca acercar a la ciudadanía uruguaya que reside fuera del país. El presidente de la República, Yamandu Orsi, envió una carta a las embajadas y consulados del país el pasado 18 de junio, en la que expresó: uruguayos somos todas y todos quienes residimos en el territorio y quienes nos encontramos residiendo temporal o permanentemente en el exterior. Uruguay no tiene solamente 3 millones, sino que son como 4.400.000 que están afuera, habrá 1 millón y pico. Entonces la idea es cantarle, van a poner en las embajadas, van a ver la manera de poner en cada embajada de cada país, el 25 un concierto que hicimos con todos los músicos, con la paupérrima suma de 120.000 pesos, y somos como 18, más los que filman y los músicos, que la idea no es ganar dinero, yo no gano dinero en eso, lo que hago es tratar de ver si puedo emocionar a los uruguayos. Se eligen los mejores temas, los que emocionan. Hoy puedo ver todo lo bueno. Cantamos toda esa cantera, pero no te pido nada,
O sea, te hago el concierto ahora. Aparte de ti, tu boca, porque terminan bailando y cuando yo me muera, no. Cantamos todas esas canciones para los que están afuera, es súper emocionante, muy lindo. Y bueno, y se toca más como un concierto de jazz. El concierto se emitirá el 25 de agosto y quedará disponible en el canal de YouTube de la Cancillería y será transmitido por Canal 5 el martes 26 de agosto a la hora 21. Bueno, muy bien. Nos vamos ahora sí. Repasamos, como todos los días, los datos del tiempo. Nos acercamos al fin de semana, así que cobra más relevancia el pronóstico. Sí, claro. Primero antesala. Este es el pronóstico de Inumet para mañana, día viernes 15 de agosto, la mitad del mes. En Montevideo y área metropolitana se espera que por la mañana el cielo esté claro y algo nuboso, con periodos de nuboso, además neblinas y probables heladas agrometeorológicas. Por la tarde y la noche, cielo claro y algo nuboso, con periodos de nuboso, temperaturas extremas pronosticadas, mínima 4 grados, máxima 13. Y el sábado 16 de agosto, bueno, no ofrece demasiadas esperanzas, aunque se pueden hacer muchas cosas adentro también. La mañana va a estar nuboso y cubierto con heladas agrometeorológicas y en la tarde cubierto con probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima será de 16 grados y la mínima de 2. Ya llega, como siempre, a esta hora al lado B, a la pantalla de TV Ciudad, y a continuación estará otra vez en el aire MBD Noticias, en versión en síntesis, con lo más importante de nuestra edición central, que está terminando ahora. Y nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana en la edición matutina, a las 13 y a las 18:30 con Martín. Eso mismo. Gracias por estar. Hasta mañana. Hasta mañana. Que pasen bien.